Bienvenido a otra escuela sabática. Vamos a tener una oración antes de empezar para este estudio de escuela sabática sobre el primer día de la semana que vamos a tener hoy. Gracias a Dios por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado, día que tú has creado, tú has bendecido y nos has dado como señal de tú y tu pueblo, para ti, de ti a tu pueblo. Pedimos que esta lección tú puedas guiarnos y pueda hablar por medio de mí y por cualquier otro comentario que se pueda hacer y cualquier otra persona. Espero que tú estés con nosotros y tú en espíritu y también con todos los que van a ver el video a otro tiempo. Te pedimos que nos ayudes y ayudes también todas esas otras clases que están sucediendo hoy en día en tu santo sábado y que esto no solamente pueda ser para saber y conocer, sino también para edificación, para edificarnos, y no solamente edificarnos, tener una relación más cercana contigo y tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días de nuevo. Antes de empezar la lección de hoy se llama el primer día de la semana, y antes de empezar la lección, el primer día de la semana, me gusta dar un repaso, un toquecito rápido de lo que se ha cubrido en lecciones anteriores. Nosotros cubrimos la lección anterior, la institución del sábado, y vimos que en la institución del sábado fue desde el tiempo de Génesis, desde el tiempo de la creación. Hubo 6 días que Dios trabajó y estableció un día más separado después de que terminó su creación, el séptimo día, el cual llamamos sábado, y en él descansó, lo bendijo y nos dio a nosotros como un día de descanso y como señal de él y a nosotros. La próxima lección, la que nosotros cubrimos más, fue el sábado en el Nuevo Testamento. Lo bonito de esa lección fue cómo enseña que el sábado no fue anulado y cómo enseña que los discípulos de Jesús, durante el tiempo que Jesús estaba aquí, guardaban el sábado. Cuando Jesús murió también guardaron el sábado, y después que Jesús murió y resucitó y ascendió por años después hasta el terminar de la Biblia, siempre se guardó el sábado. Y vimos eso como en los actos de los apóstoles, como ellos predicaban todos los sábados, no solamente con los judíos, sino con los gentiles, y los gentiles se reunían con los apóstoles para estudiar con ellos y oír de ellos la palabra de Dios, y era en día sábado. Ahora, esta lección, como ya mencioné, se llama el primer día de la semana. Y lo interesante del primer día de la semana es que hay muchas personas que, una razón a la otra, dicen que en la Biblia el sábado se cambió al domingo, o al primer día de la semana, que es domingo. Ahora, ya vimos la lección pasada que los apóstoles mantuvieron el sábado y nunca nada cambió, nunca se dio un orden para cambiar, no ningún tipo de institución y de cambiar de un día a otro. Y también lo otro que también aprendimos es que como cristianos nosotros debemos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y sus pasos y su comportamiento era seguir guardando el sábado, y se vio hasta como hemos dicho, hasta el fin de la Biblia. Ahora, el primer día de la semana, como dije, mucha gente dice que se ha cambiado, y esta lección habla sobre el primer día de la semana en el tiempo del Nuevo Testamento. Y vamos a ver ahí en el tiempo, vamos a ver que en el primer día de la semana, voy aquí a empezar a compartir la lección con ustedes para que como tenga lección la pueda ver y nos puedan seguir. La lección de la semana aquí dice, el primer día de la semana. Algo importante, porque sí se menciona el domingo en la Biblia, o el primer día de la semana. Y dice aquí, el primer día de la semana se menciona solo 8 veces en el Nuevo Testamento. Vemos en Mateo 28:1, Marcos 16, versículo 1 al 2 y el versículo 9. Tenemos Lucas capítulo 24, versículo 1, Juan capítulo 20, el versículo 1 al 19, Hechos capítulo 20, versículo 7, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2. Ahora, estos versículos están en la lección, no necesariamente voy a leerlos todo ahora, porque lo vamos a ver después. Pero dice,
de estas instancias se refieren al mismo primer día en que Jesús resucitó de entre los muertos. En otras palabras, como vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos es el mismo evento que se ve sobre la resurrección de Jesús. Y en una ocasión es llamado por ningún título sagrado que presente tal afirmación pretenciosa. Una investigación en cuanto a su carácter sagrado no sería necesaria como para cualquier otro de los 6 días hábiles. El bautismo y no la observancia del primer día de la semana es el memorial divinamente ordenado de la resurrección en Romanos 6, versículo 3 al 5. Ahora, ese versículo yo no lo tengo, pero me gustaría visitarlo porque, como dice aquí, es el día en realidad que Pablo nos dice que es el memorial sobre la resurrección. Iremos aquí a Romanos. Ahora estoy perdido. Aquí está Romanos 6 y leamos el versículo 3 al 5 para poder saber lo que nos dice, para eso que no tienen Biblia. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, aquí nosotros vemos que el bautizo representa la muerte de Jesús y también representa la resucitación de Jesús. Y el memorial que nosotros tenemos sobre eso es que nosotros nos bautizamos, que morimos y nos levantamos, igual como Jesús hizo. No hay ninguna otra cosa que memorice la resurrección de Jesucristo en toda la Biblia, sino solamente el bautizo, acuerdo a la Biblia en Romanos 6, versículos 3 al 5. Ahora, para empezar, hay que ver dónde que, como dice la primera pregunta, ¿dónde es que se menciona por primera vez el primer día de la semana en las Escrituras? ¿Y qué hora realizó el Señor ese día? Ahora, estaría bueno entrar, y la primera pregunta dice, ¿dónde se menciona por primera vez el primer día de la semana en las Escrituras? ¿Y qué hora realizó al Señor ese día? Es interesante y es bueno ver dónde está el primer día de la semana, porque así podemos tener un punto donde podemos coger y empezar a caminar en el principio de la Biblia. Y nos dice en Génesis 1:3-5, y lo escribí aquí al lado para que sea más fácil para el que lo está mirando sin Biblia, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz de día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora, este es el primer día de la creación. Este es cuando se separó la luz del día y la luz de la noche, y más nada. Y termina ahí mismo diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí no se ve nada sagrado, como nosotros vimos en la lección pasada con el sábado, que se separó, se hizo y se bendijo, y después vimos cómo se dio al pueblo de Israel como señal entre Dios y el Padre, y Dios y su pueblo. Sigamos. Ahora, ¿cómo se designa este día en Ezequiel 46, versículo 1? Y cuando vamos Ezequiel 46, 1 dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrado los 6 días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Ahora, este versículo está interesante. Solamente este versículo, aquí se está hablando del santuario. Para yo poder entender un poquito más este versículo, yo entré a Ezequiel y empecé a leer desde el capítulo 40 para que esté interesado, para tener un poco mejor la idea. Aquí se está viendo que es una visión que está teniendo Ezequiel. Y Jehová le dice: la puerta de atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá
se abrirá también el día de la luna nueva. El primer día de la semana no es el día de reposo. Y lo que vemos es que durante los primeros días de la semana, que incluye el día que conocemos como domingo, la puerta del atrio interior que mira al oriente está cerrada. El santuario estaba construido de una forma que la única puerta que entraba al lugar santo del santuario estaba en el lado oriente. So, para poder entrar teníamos que ir del lado oriente y entrar y él iba al oeste. Y entonces la puerta que está al lado oriente es la puerta al templo o al santuario de Dios. Ahora, puse el versículo 2 y el versículo 3, aunque no está ahí, para darle también un poquito más contexto a lo que esto para que lo pueda tener un poquito más contexto y ver un poco más cuándo es que el pueblo de Dios se reunía y se debe reunir o se va a reunir para su adoración. Porque esto es una visión de un templo que se iba a construir, que nunca se iba a construir. So, todo esto que está viendo aquí Ezequiel es algo futuro. Y dice, y el príncipe en el versículo 2, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en el pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Ahora, en el séptimo de la semana, el versículo 2, dice que el príncipe del pueblo de Israel en ese tiempo, podría entrar, como dice, por el portal de la puerta exterior, mientras que los sacerdotes hacen su holocausto y ofrecen sus ofrendas, y adorará junto a la entrada de la puerta, que está en el lado oriente. Y después saldrá, pero esa puerta que no será cerrada hasta la tarde. So, en el séptimo día vemos que la puerta se abre, el príncipe tiene oportunidad de entrar y hacer su adoración y puede salir por la misma puerta, pero esa puerta no se cierra, se cierra al final del día séptimo. ¿Y qué más nos dice aquí? Aquí dice en el versículo 3, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. Las lunas nuevas, ya que se ha mencionado, es de mes en mes. Es la luna que cada 30 días, luna nueva. Pero lo más importante aquí es, asimismo adorará el pueblo de la tierra, o el pueblo de Dios va a adorar así. Cada sábado, en sábado, cuando la puerta se abre. Mientras tanto, la puerta está cerrada. So, aunque solo tenemos comunión con Dios todos los días de la semana, se puede orar con Dios obviamente todos los días de la semana y algo que debemos hacer. El día especial que Dios tiene para nosotros, que ha sido desde el Génesis 1, versículo 3 al 5, siempre ha sido, siempre es y siempre va a ser el día séptimo de la semana. Y aquí tenemos una visión de Ezequiel donde Jehová le dice estas cosas y le dice que el pueblo también adorará en esta manera. Ahora, para continuar, dice el versículo 3, la pregunta número 3 dice, ¿cuándo nos llega el primer día de la semana? ¿Qué ha ocurrido con el sábado? Cuando nos llega el primer día de la semana, ¿qué ha ocurrido con el sábado? Y leemos Marcos 16, versículo 1 a 2, y nos dice, aquí dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. En otras palabras, aquí tenemos otra vez, como hablamos el sábado pasado, tenemos la muerte de Jesús. En la crucificación fue el sexto día, que conocemos como el viernes. Ellos tuvieron sus preparaciones, pero como cayó el sol y se convirtió sábado, no hicieron el trabajo que iban a hacer. El sábado pasó, Jesús reposó, también reposaron los discípulos y las mujeres que fueron a preparar el cuerpo y ungir el cuerpo de Jesús. Y el primer día, cuando se cerró el sábado, y empezó el primer día, dice aquí que ellos, muy temprano por la mañana, ellos fueron
a ungir a Jesucristo, algo que no pudieron hacer. En otras palabras, fueron a continuar el mismo el trabajo que ellos pararon de hacer para reposar. So, el primer día aquí es como cualquier otro día. Igual como el sexto, aquí tenemos el primer día de la semana. Se levantó Jesús entre los muertos. ¿A quién se le apareció por primera vez? Tenemos aquí algo relacionado otra vez a la pregunta número 3. ¿En qué día de la semana se levantó Jesús entre los muertos? Y esto lo sabemos, pero lo vamos a ver en la Biblia, que fue el primer día de la semana. ¿Y a quién se le apareció por primera vez? Mateo 28:1 nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Igual como hemos leído aquí, las Marías vinieron el primer día de la semana, que fue pasado el día de reposo. Y Marco nos dice, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El primer día de la semana, que nosotros conocemos como el domingo, es el día en cual Jesús resucitó. Y se le apareció a María Magdalena, como dice aquí, que fue la que había echado 7 demonios en el pasado. Ahora, aquí estamos viendo que todo esto, aquí no hay nada de reposo, no hay nada bendito este día. Es un día común, como cualquier de los otros días, donde se levantaron las mujeres, fueron a ungir, y Jesús se le apareció a una de ellas. Y aquí todavía hasta el día de ahora, hasta el tiempo de ahora, no hemos visto aquí ningún cambio de día de reposo. ¿Y qué hizo María? La pregunta 5. ¿Qué hizo María? ¿Y cómo recibieron los discípulos de su informe? Ahora, esto está bien interesante porque es algo que también sucede en la vida real cuando nosotros hablamos sobre el sábado. Yendo a ella, Marcos 16, versículo 10 al 11, yendo de ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y orando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y Lucas lo escribe de esta forma. Eran María Magdalena y Juan y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Aquí tenemos otra ocasión en el primer día de la semana, donde están las mujeres, le dicen a los discípulos, y los discípulos primeramente, ¿qué estaban haciendo? Dice aquí, ellos, en otro versículo dice que ellos estaban escondidos, pero aquí está diciendo que ellos no creían la palabra de las mujeres, que Jesús se resucitaron. No estaban, aquí no menciona que estaban guardando el domingo, aquí no menciona que ahora el domingo ha sido movido, o el sábado ha sido movido el domingo, no vemos nada de estas cosas. Sino vemos unas personas que estaban llorando, estaban tristes y llorando. Aquí en el versículo 10 dice que estaban tristes y llorando. ¿Por qué? Porque se le ha morido su maestro y su mejor amigo. ¿Cuál era Jesús? ¿Qué es Jesucristo? El capítulo 6, versículos, la pregunta número 6 dice, ¿a quién se apareció más tarde en el día? ¿Y cómo fue recibida su declaración concerniente a haberlo visto a Jesús? Ahora, el mismo día sucedió, y ahora vamos a ver a quién se le apareció más tarde en el día. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Por la mañana vemos que Jesús se le aparece a María. María le dice a los discípulos no le creen. Después vemos que más tarde en el mismo día, Jesús se le aparece otra vez a 2 de sus discípulos que iban en camino, yendo por el campo, en otra forma. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Nosotros vamos a entrar a esta otra forma después, si tenemos un poco de tiempo, pero para continuar la lección, vemos que aquí Jesús se le apareció otra vez, y en el mismo día, primer día de la semana, y no hubo ningún cambio, y nada más se le apareció.
Y cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, después que se le apareció, ellos fueron y dejaron saber otra vez a los discípulos, y los discípulos otra vez no creían en lo que Jesús ha sido levantado. La pregunta número 7 dice, ¿y a quién se apareció por la noche? ¿Y por qué los reprendió? Ahora, vimos que la pregunta número 5 se le apareció a María. La pregunta número 6 se le apareció a 2 de sus discípulos. Y ahora la pregunta número 7, ahora por la noche. Cubrimos la mañana, cubrimos el día y ahora estamos cubriendo la noche. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En los 3 tiempos que vemos, la mañana, por la tarde, o más tarde media, que sería durante el día como lo conocemos nosotros, y después por la noche, cuando está cerrando el primer día de la semana, se le apareció 3 veces a 3 diferentes grupos. Y ninguno creyeron que Jesús había resucitado. Y en ninguno de este tiempo vemos que en este primer día de la semana hubo un cambio de sábado a domingo, del séptimo día al primer día. Sino vemos que al final del día hay un reprendido por la razón que el corazón de los discípulos se endurecieron, incrédulos a creer que Jesús iba a resucitar o que resucitó. Y si vemos en los evangelios, se menciona mucho Jesús hablando a los discípulos, diciéndole que iba a morir y iba a resucitar. Pero ellos estaban en un punto de tristeza tan grande que ellos no podían creer que resucitó. No se lo pidió todo lo que Jesús le había hablado sobre la resurrección de él. Un día que definitivamente no era bendito, no era santificado, no era nada. Era un día de dolor que pasaron los discípulos ese día. Ahora, la pregunta número 8, refiriéndose a lo que estaba hablando aquí, dicen, ¿podrían los discípulos haber estado conmemorando un acontecimiento que no creían que hubiera ocurrido? Y esa pregunta es sí o no. Y como vimos, la respuesta es no, pero quiero que vean una cosa. Muchas personas hoy en día creen que el domingo, porque de una forma u otra se lo han dicho, el domingo es un día que es memorado como el nuevo día, el nuevo sábado. ¿Por qué? Por la razón que Jesús resucitó ese día. Pero lo curioso de todo eso es que los discípulos, esa es la otra parte, que los discípulos honraron ese día y ahí fue cuando se estableció el nuevo sábado, el primer día de la semana. Pero la pregunta esta nos dice algo bien clave con las preguntas que hemos anterior. Los discípulos vimos que no creyeron el acontecimiento que Jesús resucitó. En otras palabras, si ellos no creyeron que Jesús resucitó, no había ninguna razón para conmemorar un día como este, el primer día de la semana, en que Jesús resucitó, si no creían que Jesús resucitó. En ese primer día de la semana, el primer día después que Jesús murió y el día que Él resucitó, no puede ser un día donde se cambió para entrecambiar el séptimo día por el primer día. Por la razón, como dije, que es un día que ellos mismos ni creían que Jesús resucitó. Ese día no fue para nada. Ahora, Jesús, aquí la pregunta número 9 dice, ¿qué otros casos registrados tenemos en lo que el Salvador se reunió con sus discípulos antes de su ascensión? Y aquí varios versículos, Juan 20, 26, 21 al 14, y Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11. No solamente Él se reunió con los discípulos el primer día que él resucitó, 3 veces ese día, pero también hubo otros tiempos donde Él también se reunió. Podemos ver qué fue lo que se hizo esos días que se reunió, si se estableció o no se estableció un nuevo día de descanso. Juan 20, versículo 26 nos dice,
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Ahora, 8 días después es una semana y un día. En otra palabra, sería una semana son 7 días. Primer día de la semana, séptimo día de la semana y el octavo día, el primer día de la semana, que sería el domingo. Se presentó el primer domingo, pasó 7 días al sábado y octavo día, el primer día de la semana. Jesús se le aparece otra vez y llegó Jesús a la puerta a cerrar y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y más nada. Continuamos en el capítulo 21 de 2 a 14, porque son 2 o 3 versículos ahí que está, y empezamos en Juan 21 a 14. En el siguiente capítulo dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Aquí tenemos otra ocasión donde nosotros vemos a Jesús que se le presenta a ellos. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo este día? Estaban pescando. Un trabajo que no se hace en día sábado, en el séptimo día, sino se hace en cualquiera de los otros 6 días de la semana, del primero al sexto. Y se continúa aquí. Y Jesús le dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez que Jesús se manifiesta a los discípulos. Y estamos viendo aquí que la primera vez que se manifestó era un día común. La segunda vez que se manifestó era otro día común. La tercera vez que se manifestó aquí era otro día común por la razón que ellos estaban pescando como cualquier otro día. Lo interesante sobre esto es cómo es que Jesús se le manifestó a ellos. Y una pregunta que dice aquí, dice en el versículo 12, les dijo Jesús, venid, comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Interesante que Juan escribió estos detalles de esta manera, cuando dice aquí que los discípulos no se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Y ellos sabían que era el Señor. Vimos en los versículos anteriores donde Jesús se le apareció a 2 de sus discípulos en otra forma. Una forma que los discípulos no reconocieron a Jesús. Y vemos aquí también, ya con estos versículos, que Jesús se le apareció a ellos también otra forma, porque si era la misma forma en cual ellos conocían a Jesús, ellos reconocerían a Jesús por el físico, pero estaba en una forma completamente diferente. Y la única forma que ellos se dieron quién era Jesús, porque estoy seguro que si lo fueran a ver en la playa donde él estaba, lo reconocieran. Pero la única forma que se dieron es, como vimos aquí, con la experiencia que ya ellos una vez tuvieron cuando Jesús vino a ellos por primera vez a buscarlo a ellos para que sean sus discípulos. Le dijo,
y le dijo que iban a ser pescadores de hombres. Pero aquí recontamos los mismos. Jesús le repasa a ellos la misma historia que ellos ya tuvieron, la misma experiencia, y se lo hace de nuevo para declararse él a ellos, porque ellos no lo iban a reconocer en la figura que ellos estaban, porque estaban en otra forma. Dice aquí, cuando estaban pescando, ya había amaneciendo, se le presentó a Jesús en la playa y ellos no lo reconocieron. Porque dice en versículo 4, más los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, el versículo 4 aquí es parte de lo que estoy diciendo. Cuando iba amaneciendo, se le presentó Jesús en la playa. En otras palabras, Juan, que está escribiendo esto, notó, o uno de los discípulos notaron que Jesús estaba en la playa, pero ninguno de ellos lo reconoció. Y Jesús le pasa la experiencia donde le dice que tire la red a la derecha de la barca. Y ahí se llenó de peces. ¿Cuál fue la misma experiencia? Ahí fue que el discípulo a quien Jesús amaba, cuál era Juan, que él mismo se dio ese título, Jesús amaba y dijo a Pedro, ese Señor. Y Simón Pedro, aunque no lo reconocía físicamente, se fue corriendo a él, porque lo vio porque estaba de otra forma. Eso tiene mucho que ver con el Consolador, que eso si tenemos tiempo lo podemos cubrir hoy, lo podemos cubrir otro día. Jesús ha mandado que es el mismo. Pero continuamos a la última parte que dice Hechos 1, 4, 11. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restauraréis el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Otra vez aquí tenemos otro hecho donde Jesús otra vez se le apareció. Y aquí se le apareció para irse y ascender al cielo en sí esta vez. Y le estaba explicando sobre la promesa del Padre, cual fue escrita desde el Juan 14, que si tenemos más tiempo, creo que lo vamos a tocar un poco. Entonces los que se habían reunido le preguntaron y él se fue. Y estas eran las últimas palabras en cual Jesús le habló directamente a los discípulos antes de ascender. Las últimas palabras que fueron escritas sobre lo que él dijo en persona, físicamente ahí donde están. Y no vemos desde el tiempo que resucitó Jesús hasta el tiempo que Jesús ascendió, en ninguno de los acontecimientos que se ve, nosotros no vemos ahí en ninguna parte donde que Jesús cambia el séptimo día al primer día de la semana para que sea un día santificado, sino es guardado, como vimos en la lección pasada, por todos los apóstoles, en todos los días de reposo, que es el séptimo día de la semana. Y vemos aquí que las últimas palabras, si Jesús iba a decirle algo tan importante como cambiar el día, que es como un memorio para la creación, el día que de una forma u otra, es el sello de autoridad de Él, el día que dice quién es Él en los 10 mandamientos, que lo identifica como el Dios verdadero de la Biblia, el Dios que creó todo. Si Él fuera a cambiar ese día que representa todas esas cosas que apunta a Él, que enseña quién es, este sería el mejor momento, porque estas son las últimas palabras grabadas que Jesús habló. Y no vemos en ningún lado aquí donde Jesús consideró el primer día de la semana importante para mencionar que iba a ser un día especial.
Veamos aquí la nota número 2 para ver qué nos dice la nota número 2. Ninguno de estos casos podría haber sido el primer día de la semana, a menos que fuera la reunión en el mar de Tiberias. El Salvador se reunió con sus discípulos en otros días, además del primer día, y no tenemos constancia de que en ningún momento insinuó cambio alguno al sábado. O sea, igual como está diciendo aquí, no hubo ningún insinuo sobre cambiar un día a otro día. Regresemos aquí a la atrás donde estamos. Ahora, la pregunta número 10 dice, ¿qué registro da Lucas de una reunión el primer día de la semana en Troas? Y esto está interesante porque aquí es otro versículo, otra ocasión donde muchas personas dicen, oh, aquí estaba un cambio. Pero veamos aquí en Hechos 27, lo vamos a leer sobre lo que sucedió. Y dice aquí el versículo número 7 de Hechos, dice, el primer día de la semana, reunió los discípulos para partir el pan. Pablo se enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, tenemos aquí el primer día de la semana empieza, los discípulos, estaba con los discípulos y partió pan, y muchas personas con esta parte de partir el pan como si fuera algo como una nueva institución. Ahora, recordemos que el único ser que puede instituir cualquier cosa religiosa, santificada, bendita y todos los otros adjetivos que se pudiera usar, la única persona que puede hacer eso es Dios. No es Pablo, ni Pedro, ni cualquier otro nombre que tú quieras inventar. Ayer, hoy o mañana puede instituir algo sagrado si no fuera Dios. Es el único que puede instituir algo sagrado. Y aquí dice que Pablo partió pan. Ahora, en otros versículos que no creo que vamos a ver hoy, hay muchos versículos donde Pablo parte hasta pan cada día de la semana. ¿Significa que cada día de la semana es un día santo? Para nada. Es partir pan. Está en comunión con con los discípulos que estaban ahí con él y partieron pan a comer. Obviamente Pablo tuvo hambre, también tuvo los discípulos. ¿Y qué predicó? Dice, Pablo les enseñaba habiendo salido el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No menciona aquí que yo vea, menos que se vea después, por lo menos este versículo, que él predicó algo específico. Dice, nada más dice que él les enseñaba. ¿Y qué es lo que le está enseñando? Cosas que ya él conocía, no cosas nuevas. Ahora, continuamos al versículo 8. Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué hora del día era? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora, vemos aquí en el versículo 7, primer día de la semana, y cuando está el primer día de la semana, que predicó hasta la medianoche, ahí cuando empezó a hablar, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahora, en la Biblia, esto lo hemos visto antes, si vamos a Génesis capítulo 1, vemos que el día es, y esto ya se ocurrió, es de tarde a mañana, de tarde a mañana, de tarde tarde a tarde en sí, tarde a tarde. Tarde, se oscurece el sol, empieza el día, por toda la noche, sale el sol por la mañana y se cierra el día cuando se oscurece el sol de nuevo. Está la tarde, la noche, la mañana, hasta que ya se vaya a oscurecer. Cuando se vaya a oscurecer es que termina el día y empieza un día. El primer día de la semana, reunido, estaban las lámparas en el aposento a donde estaban reunidos ellos. Estaba oscuro. En otras palabras, él estaba predicando en el principio del primer día. Y en versículo 7 dice que habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El principio del primer día de la semana, que es por el atardecer, ya cuando el sol está puesto, tenían lámparas y predicó hasta la noche, porque el próximo día
al salir al día siguiente, por la mañana, estamos hablando aquí que el con el que ellos caminaban durante el tiempo de que había sol, que había luz. Cuando ellos caminaban de un lado al otro, él iba a salir a caminar a partir a donde iba a ir. Y entonces, estaban reunidos por la noche. ¿Y qué milagro se realizó? Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarmáis, pues está vivo. El muchacho, este joven, llamado Eutico, está viendo el discurso de Pablo, ya es de media, ya se está haciendo ya bien tarde, tuvo sueño, infortunadamente estaba en el tercer piso, se durmió y se cayó. Y la gente vieron que estaba muerto, pero vino Pablo, se le puso, lo abrazó y sucedió un milagro que se levantó para atrás viva y dijo, pues está vivo. ¿Qué milagro se realizó? Un milagro de resurrección. Vemos que esto también es interesante porque Jesús, ¿cuándo fue que resucitó? Jesús resurreció el primer día de la semana. A medida que el día, aquí esta nota lo explica un poco mejor, a medida que el día comienza, al bajar el sol, Levítico 23, 32, Marcos 1, 22, esta reunión, estando en la parte oscura del día, debe haber estado en lo que ahora llamamos sábado por la noche. Para ellos sería el domingo, pero nosotros consideramos sábado por la noche porque nosotros trabajamos de medianoche a medianoche. Habían estado aquí durante 7 días y sin duda se habían reunido con ellos en sábado. No se dice nada en cuanto que esto sea el día de reposo. Conivare y Hausen dicen lo siguiente. Fue la noche que sucedió al sábado judío. Se hace sin duda una mención especial del encuentro debido al hecho de que se trataba de un encuentro de despedida del apóstol con la iglesia del siglo 38 y para registrar el milagro de regresar a Eutico a la vida. Es otro muy buen punto. Este día, que es el primer día de la semana cuando Pablo se reunió, era un día que se estaban despidiendo. Y Pablo no se iba a ir el sábado o el séptimo de la semana, él se iba a ir el primer día de la semana. Y estaban haciendo un poco de tiempo, un día de despedida. No había aquí nada sagrado, era un día para despedirse porque no sabían cuándo otra vez lo iban a ver. Mientras Pablo celebraba esta reunión de despedida con sus hermanos, ¿qué hacían los que estaban con él? Podemos leer el versículo 11-12 nada más para darle continuación y dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, mientras celebraba esta reunión, despedía con los hermanos que hacían lo que estaban con él. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por la tierra. Los que estaban con él decidieron, parece que se hablaron, decidieron que ellos se iban a ir adelante, medio barco, a Asón, y cuando llegaron ahí, Pablo iba a caminar de donde estaba hasta el mismo lugar, pero iba a caminar por tierra, mientras que sus discípulos, los que estaban con él, se iban a embarcar y llegar hasta Asón. Ahora, el viaje iba a ser largo, y ese día, si fuera un día santo, él no podía caminar tanto tiempo porque la costumbre judía era que los sábados el camino era un camino corto. Y siendo Pablo uno del pueblo, aunque era Benjamín, pero era un pueblo, era el mismo pueblo con las mismas leyes que ellos practicaban, no iba a estar caminando en el día de reposo, un camino largo. Uno, en que ellos tuvieron que navegar de lo largo que había y iban a recoger allá a Pablo cuando llegara. ¿Y qué hizo Pablo por la mañana de este primer día? Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene.
Ellos llegaron donde estaba, Pablo hizo su caminata larga y se reunió con ellos y ellos lo tomaron y se montaron en el barco y empezaron a andar. La nota número 4 nos dice aquí: Pablo comenzó el domingo por la mañana a caminar por todo el país, a casi 20 millas, a Asón, donde había arreglado reunirse con aquellos que viajaban con él y que habían navegado el barco alrededor de la península. Y la fuerza y la paz fueron ciertamente buscadas y obtenidas por el apóstol el Redentor. Mientras seguían su camino solitario ese domingo por la tarde en primavera, entre los bosques de robles y los arroyos de la ira. Escrito por Convia y Hauser. Era un viaje de 20 millas. Imagínense ustedes hacer un viaje de 20 millas en el primer día de la semana. Por ello aquí identifica como el domingo es un sábado. Eso no era algo que se oía porque no se hacía en el día santo. Eso era el domingo, un día cualquiera, él se puso a caminar 20 millas. Imagínense ustedes hoy en día que muchos de nosotros ni caminamos una milla sin parar. Yo el camino 20. Ahora, continuemos. ¿Dónde está la única mención que hace Pablo del primer día de la semana en sus epístolas? Y este es otro versículo que se usa para decir que el día ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana. Y nos dice aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolos para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Leemos la nota 5 antes de yo entrar un poco más detalles para ver si esto lo tiene aquí. Y aquí está. Dice: no se trataba de una reunión pública, sino de un trabajo que hizo en casa, como muchas traducciones excelentes del texto demuestran. El siriaco lee: que cada uno de ustedes se quede a un lado y conserve en casa. Greenfield en su léxico traduce el término griego con uno mismo, es decir, en casa. Dos versiones latinas, la Vulgata y la de Castello, lo traducen apurse con uno mismo en casa. Ahora, lo que está sucediendo aquí en 1 Corintios 16, 1, 2, cuando tengan más tiempo sería bueno para que lo pudieran buscar. Es más, mientras tanto voy a abrirlo aquí y vamos a ver si podemos ver aquí un poquito más. Pablo, como dio instrucciones, como dice ahí, a la otra iglesia de Galacia, dice que hagan igual como hacen ellos. No es solamente a los corintios, sino también a Galacia. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo. El versículo 3 dice que: y cuando haya llegado a quienes hubiese asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El punto aquí que está sucediendo es que Jerusalén en ese tiempo estaba pasando por un problema bien grande. Estaban teniendo un problema económico. Entonces, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, la ordena, y también le ordena a la iglesia de los Corintios, que cada primer día de la semana, que pongan aparte algo de lo que ellos tengan, como así como si uno hayan prosperado, y que lo guarden en su casa, para que cuando él llegue, no se esté recogiendo ofrendas de ese tipo en ese momento. Y así, cuando viniera, él pueda recoger la ofrenda rápido y puede ser enviado por medio de unos que estén designados, o si Pablo mismo también iba a ir, Pablo recogería la ofrenda también con la persona designada para recoger la ofrenda e irían con él a Jerusalén. Aquí no hay nada que tiene que ver de reunión de iglesia, no tiene nada que ver con un día santo, y nada, solamente lo que sucede es que Jerusalén pasó
estaba pasando por problemas económicos y Pablo dice, el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana, especialmente ese tiempo, se acostumbraba que tenían el dinero, todo el dinero estaba en el primer día de la semana y durante la semana se consumía ese dinero. Y también en el primer día de la semana, como también puede ser que se pagaba cada día, por eso es que también le daban denarios, que era la moneda de cada día, su paga cada día, ellos se proponían en su corazón, ok, de lo que yo gano, yo voy a poner esto aparte. Así ellos no están en el último momento cuando llega Pablo para recoger los donativos, para poder seguir el camino a Jerusalén. Ellos estén ahora tratando de sacar lo que tengan extra o lo que le quedó la semana. Ya desde el principio ellos tenían un plan hecho. Voy a poner tanto dinero al lado, acumular, y entonces poder poner todo eso junto para que cuando venga Pablo o el que fuera designado, le den ese dinero y ya, pum, se va para Jerusalén y no hay que estar ahora tratando de ver cómo es que vamos a tratar de recoger dinero ni nada de eso. Era un dinero específico puesto junto para la obra misionera que tenía Pablo. Y Pablo lo que le está diciendo es que no lo tengan como de último, pensando lo último, sino tenganlo listo ya para poder tenerlo listo. El capítulo, Mateo, capítulo 15, versículo 13, termina diciendo: ¿Quién nos ha asegurado el Salvador que será desarraigado? No dice Mateo 15, 13. Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, aquí vemos que un versículo que estaba para mí un poco complicado cuando yo primero lo leí, porque en sí no entendía bien, pero respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora, encontré este comentario por la hermana Ellen G. White, para los que la conocen, sus escritos son muy informativos, y se encuentra aquí abajo en Deseado de toda la gente, 363.3 a 364.1. Ella dice: Él contestó: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Las costumbres y tradiciones tan altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. Por grande que fuese su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, cuando nos pide que amemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros a la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. En ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. David dijo: mas que todos mis enseñadores ha entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mas que los viejos ha entendido, porque he guardado tus mandamientos. Todos aquellos que acepten la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres
presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Versículo 15 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dios estableció sus leyes. Dios estableció 6 días para que nosotros trabajemos. Dios estableció un 7º día después que terminó toda la creación y vio que era perfecta. Decidió establecer un 7º día de reposo, en cual Él reposó, pero es para nosotros también reposar. Un día donde nosotros podemos estar en más comunión, como vimos en Ezequiel, donde las puertas se abren, donde estamos en más comunión directa con el Padre. Podemos descansar ese día, separarnos de todo lo que está alrededor secular, y un día de unirnos. Lo otro también es que hemos visto que en toda lección, todas las menciones del primer día de la semana no menciona ni un cambio del 7º día al primer día de la semana. Infortunadamente, como dice el comentario y como muchas personas que guardan el domingo o creen que el sábado fue cambiado para el domingo, como dicen sus propias iglesias, no tienen fundamento bíblico, sino es tradición de nuestros padres. ¿Y dónde fue que empezó todo esto? Eso creo que se cubre en la próxima lección. Pero son tradiciones humanas que fueron establecidas en que cada día hoy muchas personas, muchos que se llaman cristianos, cumplen y hacen, no porque tienen autoridad bíblica, sino porque alguien le dijo y es una tradición humana. Nosotros vemos también que fue el mismo caso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le fueron dados 10 mandamientos y ciertas ordenancias y que tenían que haber. Pero cuando llegó al tiempo de que vino Jesús por primera vez, la nación estaba tan corrompida que ellos tenían diferentes leyes y reglas que le añadieron por arriba, especialmente al día sábado, y que más leyes y reglamentos tenían, que eran contrarios a lo que Jesús y el Padre establecieron cuando establecieron el 7º día de la semana. Y vemos que otra vez, como vimos en la lección pasada y vimos aquí, el 7º día nunca cambió el primer día. Ellos seguían, el pueblo de Israel, o los judíos en este caso, cuando Jesús estaba aquí, estaban siguiendo los mandamientos de los padres de los ancianos. Y cuando Jesús vino a restablecer lo que era correcto, lo que ha sido establecido al principio, ¿qué pasó con los judíos, especialmente los líderes? Ellos venían y atacaban a Jesús, querían deshacerse de él, porque lo que lo que Jesús predicaba y lo que Jesús enseñaba era contrario a lo que ellos decían. Obviamente Jesús estaba en armonía con su Padre cuando ese fue establecido el 7º día y todas las enseñanzas que le enseñó. Pero los líderes del pueblo judío estaban contra Jesús porque Jesús estaba hablando contra lo que decían y estaba liberándolos a ellos de todas estas leyes y reglas humanas que no tenían ni un soporte divino. No tenían ni un soporte divino. Ahora, igual vamos a ver ahora con el tiempo del fin, en cual nosotros estamos en día. Dice aquí, el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, la simiente de ella. Ahora, ¿quién es la mujer? La mujer en la Biblia, proféticamente, es la iglesia. Y el dragón, ¿quién es el dragón? El dragón es conocido como Satanás. Y Satanás atacó a la iglesia y después que el remanente de ella, él fue a hacer guerra contra la simiente o el remanente de la iglesia, cual hoy en día hay un remanente. ¿Y quién es este remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que es muy importante porque los mandamientos de Dios no han cambiado. El testimonio de Jesucristo fue bien claro durante todo el tiempo que estaba aquí, después que resucitó, hasta el momento que ascendió,
y nunca fue, ninguno de los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, fue cambiado. El testimonio de Jesucristo en este punto, porque él tiene mucho testimonio, pero en este punto específico es, el sábado sigue siendo elegible, que sigue siendo, está en pie, no ha sido cambiado. Cuando Jesús venga, porque dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, todas las personas que mantengan tradiciones humanas, obviamente hasta el conocimiento que ellos tengan, porque Dios es un Dios misericordioso y sabe que personas tienen ciertos conocimientos, pero toda persona que traiga cosas que estén en ellos cuando Jesús venga, que no sea lo que Dios ha establecido, dice aquí que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Planta aquí lo podemos ver en dos puntos, lo podemos ver como doctrinas, como reglas, cosas así, pero la planta también se puede comparar a personas. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial. El Padre, cuando tenemos la parábola de que Jesús le hizo sobre el que tenía las semillas, que tiró las semillas a las 4 diferentes tierras. Y llegamos hasta la tierra donde por fin cogió la planta, la semilla se acogió y pudo crecer como una planta. Y esas plantas, la parábola esa explica la experiencia diferente de cada persona. Algunas personas que siendo la tierra no aceptan la verdad, no aceptan la semilla que Jesús planta. Otras personas la oyen, pero rápido alguien viene y se la quita. Cuando tiró la semilla a la tierra y rápido vino los pájaros y se las comieron. Otras personas son como quiera, que sí, que llega la semilla, la planta empieza a coger su raíz empieza a entrar, pero como no es tierra fértil, es más como una piedra, esa verdad se muere porque no se le continuó. Pero hay la tierra donde está fertilizada, donde está lista para oír. Y esa planta, sí, esa semilla, esa verdad, sí entra. Y la verdad no es solamente una o dos cosas, sino todo lo que Dios tiene para nosotros. Y parte de eso en este tema es los mandamientos, y parte de eso es el sábado. Y pocas son las que reciben esa verdad y deja que crezcan ellos. Hay muchos más en la piedra, lo que es las piedras, donde sí aceptan la doctrina de Dios, pero no le conviene porque no quieren aceptarlo completamente y se muere la planta. También está la otra parábola donde Jesús habla donde se ciega trigo, pero después vino el enemigo y ciega otras plantas malas. Y como dice en el final, cuando dejar crecer las dos juntas, y cuando crezcan las dos juntas, las malas se va a tirar para el fuego y el trigo bueno se va a recoger y se va a llevar a la casa donde se va a mantener. Lo mismo, aquí estamos ya más plantas. El trigo bueno son las personas que aceptan la verdad y que crecen en la verdad y que por ejemplo, en este caso, guardan el sábado conociendo que el sábado es el verdadero día de descanso, el verdadero día de Dios. Y hay muchos otros que afortunadamente siguen las tradiciones humanas que no son plantadas por el Padre. Y es ahí donde está la diferencia. El trigo bueno es plantado por Dios. El trigo malo es plantado por el enemigo. Dios planta conforme su carácter, conforme su ser. Y parte de su carácter y su ser que él estableció son los mandamientos y el séptimo día. Los otros fueron plantados por el enemigo por otras cosas alrededor. Queramos nosotros hacer esa planta para que cuando sea el que no sea desarraigada, para cuando venga su Hijo en las nubes celestiales, lleno de ángeles, pueda venir
y recogernos y salvarnos, y no ser esos que que han visto, tienen la Biblia, no la quieren leer por cualquier razón y siguen las tradiciones humanas que no fueron establecidas por Dios en el principio, ni fue dado por testimonio por Jesucristo en el tiempo que vivió, y como vemos en la experiencia de los apóstoles en el resto del fin del Nuevo Testamento, donde ellos seguían guardando el sábado. Muchos cristianos, afortunadamente, hoy en día tienen una Biblia, pero con muchas en sí. Hoy en día tienen muchas. Y cuando van a la iglesia, lo único que hacen es que van y oyen, y no escudriñan, y aceptan todo lo que un pastor le dice, o un predicador, o el que está adelante. Y lo que continúan a hacer son tradiciones. Nosotros no podemos vivir por tradiciones, nosotros tenemos que vivir por la misma palabra de Dios. Y si no podemos vivir si no vivimos por la misma palabra de Dios, que es vida, como dice Jesús, mis palabras son espíritu y vida. Si no podemos vivir por esas palabras y querer y hacer como Él quiere que nosotros hagamos y aceptarlas, ¿cómo es que nosotros vamos a tener vida eterna? Ahora, no sé si alguien tenga aquí cualquier comentario que quiera hacer sobre de la lección. Podemos ir y dar las preguntas y darle poco a poco y entonces ir y darle más comentarios a las preguntas que hemos visto hasta ahora. ¿Qué tal, John? A todos, bueno, feliz sábado. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el tema. Sí, la verdad que es triste cuando tú ves a tanto a cristiano en el mundo entero en sí, la mayoría de ellos hablando en contra, o sea, contradiciendo la verdad del día de reposo, no aceptándolo, es triste. Dan excusa tras excusa para no aceptarlo. Y eso es triste, porque yo tengo un vecino aquí que es ministro. No sé qué clase de ministro sea él, no sé si bautista, no lo sé. Un día de eso estuvimos platicando, pues, platicamos de vez en cuando. Era un tema de la Biblia. Entramos en el punto del día de reposo. Y él, como siempre, la mayoría dice que la ley fue clavada en la cruz por la muerte de Cristo. O sea, que fue abolida por la muerte de Cristo en la cruz. Pero lo irónico es de que aunque dicen eso por ignorancia, terminan aceptando de que sí, uno no debe de matar, no debe de robar, no debe de desear a la mujer de su prójimo o de su esposa, no debe de o sea, debe de honrar a su padre y su madre y todo eso. O sea, aceptan 9 mandamientos de la ley de Dios. Tienen problema con eso. Pero cuando llegan al cuarto mandamiento, sí hay un problema que no se debe de observar como los demás 9. O sea, hay una contradicción tan horrible en el cristianismo, en ese punto, y wow. Yo le dije a él, mira, está bien, ok. Si ustedes a conciencia, la mayoría en el mundo le dije a conciencia, creen que el domingo es el día de reposo, y lo creen en conciencia, y luego rechazan el séptimo día, dije, explíqueme por qué. ¿Por qué creen que ese día es el día de reposo y no el sábado? Yo creo que yo le dije, en los mandamientos es bien específico, Dios fue bien específico. Él especificó el séptimo día. Él no especificó ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto día en ese ciclo semanal, sino que especificó el séptimo día. Y desde el Génesis, le dije, desde la creación misma,
Dios estableció ese ciclo semanal que no ha cambiado hasta ahora. Desde el Génesis hasta ahora, hasta este día en el que estamos, han habido siempre 7 días en el ciclo semanal. Ahora, ¿cómo es que ustedes ahora, cuando Dios es bien específico, le dije, de que el séptimo día fue que Él especificó para que se le dedicara a Él, ok, ¿cómo ahora ustedes entonces dicen que es el primer día de la semana, cuando la Biblia no lo dice? Y pues obviamente él salió con otro tipo de excusa y que estamos por gracia, que Cristo es nuestra gracia, y ya pues no es necesario guardarle nada de eso. Pero bueno, es triste todo eso. Y eso es interesante lo que tú dices, que yo sé que lo mencionaste el sábado pasado, y está bueno para tocar, el ciclo de 7 días. Donde todo en la naturaleza, por ejemplo, la semana, no la semana, el año, el mes, la hora, una forma o la otra está relacionado con algo en la naturaleza. Por ejemplo, los dos más fáciles, el año. ¿Por qué esos años 300? En la Biblia son 360 días. Yo sé que nosotros tenemos otras razones, pero en la Biblia son 360 días. ¿Por qué es un año 360 días? Porque es lo que toma el planeta Tierra para darle la vuelta al Sol. 360 días, ¿de acuerdo? Y cada quinto año, si no estoy equivocado, ellos le añadían, yo creo que era otro mes para esos 5 días de diferencia. Pero ellos tenían eso calculado de acuerdo a la naturaleza. La luna era el mes, la misma cosa. Viene la luna que toma 30 días para darle una vuelta al planeta Tierra. Y todo eso está establecido en lo que es naturaleza. Ahora mismo no tengo los datos para las horas y los minutos y los segundos, pero el séptimo día no hay nada que yo conozca que establece 7 días, si no es la Biblia. Uh-huh. La Biblia es lo único que establece 7 días. Hubo un tiempo donde, yo estaba leyendo esto porque estaba leyendo un poco comentarios sobre Apocalipsis, Daniel y eso. Yo creo que fue durante el tiempo de Francia, después bueno, hubo un tiempo donde se cambió el calendario a 10 días a la semana. Pero se conectó otra vez para atrás normal a 7 días. Empezaron con 7 días desde el principio, desde el establecimiento del mundo. En el Génesis se ve 7 días, 7 días, 7 días. Pasa toda la Biblia, pasa historia después de la Biblia. Se cambia a 10 días a la semana por tal razón. Y después se regresa para atrás 7 días a la semana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay nada en la naturaleza que establece un ciclo de 7 si no es la Biblia misma. Uh-huh. Es la marca, el sello que Dios creó para él. Uh-huh. Interesante. Lo otro que te estás mencionando, lo de Colosense, creo que es donde dice que todo fue puesto en la cruz. Uh-huh. Que fue, ¿cómo es? Que la ley dicen ellos clavada a la cruz, sí. Sí, pero si leemos sobre eso, ¿sabe dónde está el versículo? No me viene a la mente ahorita, pero sí. Sí. Voy a buscar aquí un momentico. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Lo voy a poner aquí para que todo el mundo lo pueda ver y podamos comentar sobre eso un poquitico, si quieres. 2:14. Aquí déjenme ahora ponerlo aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Dice aquí Colosenses 2:14. Viene aquí arriba, nada más para que Colosenses 2:14. Dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Anulando el acta de los decretos, no la ley de Dios, sino los decretos que había contra nosotros.
La ley de Dios no está contra nosotros. La ley no está para ni contra. La ley de Dios es la ley que nos enseña que nosotros estamos en pecado y que no estamos al nivel, tú sabes, al nivel que Dios quiere que estemos, para poder nosotros ir a donde está Jesucristo, que es a quien Dios mandó para que podamos ser salvados, que no era contraria, quitándola de en medio y clamándola en la cruz. Ahora, afortunadamente yo no tengo ahora mismo todo lo otro que enseña, tú sabes que eran las ordenancias y todas esas cosas que sería un buen estudio, no lo tengo ahora mismo conmigo. Eso a lo mejor el otro día pudiéramos cubrir un poco más. Pero el mandamiento de Dios, Pablo dice que eso fue puesto para que aclaraban en la cruz, que eran contrarios, pero en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, ¿con quién es que el dragón está en contra? La simiente de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene testimonio de Jesucristo. So, si en el futuro, después que Pablo, porque eso es para el tiempo del fin, que Juan escribió lo que escribió, que es el tiempo de ahora, si hay una simiente que guardan los mandamientos de Dios, obviamente los mandamientos de Dios no puede ser lo que Jesucristo clavó. Porque si Jesucristo colgó la cruz y se queda ahí, significa que no hay que guardarlo. Y si la visión que Dios le dio a Jesucristo, que Jesucristo por señal se lo dio al ángel, para que el ángel se la diera a Juan, para que Juan se lo dé a nosotros, nos está diciendo que en el futuro del tiempo de Juan, mucho más después que Jesús ya murió y resucitó y ascendió otra vez, que después que fue clavado, que ese simiente va a estar guardando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no es lo que fue clavado a la cruz. Y el cuarto mandamiento, que es, como tú dijiste, que ellos nada más quieren guardar 9 de los 10, el cuarto mandamiento siendo el sábado, el séptimo día, el único mandamiento que no dice quién es Dios o Dios creer, porque como dice en otro, a mí me gusta mucho este versículo, no sé si ya lo tiene pensado en la mente, lo voy a poner ahora en la pantalla, porque es un versículo muy, muy bueno. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Un momentico. Y vamos a ver cuando lo vea. Está en 1 Corintios, capítulo 8. Empezamos en el versículo 6. Dice, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Quiero parar ahí un momentito. Pablo aquí le está hablando a los corintios y hablándoles sobre las naciones gentiles o en el planeta Tierra hay muchas personas que llaman a diferentes cosas dioses, aunque estén en el cielo o estén en la tierra, como dice, porque hay muchos dioses y muchos señores. Pero el cuarto mandamiento, lo que digo yo, es el único mandamiento que identifica el Dios correcto, el Dios verdadero. Y como en versículo 17, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El cuarto mandamiento nos dice quién es este Dios. Pero aquí Pablo lo coge y te da quién es este Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. El cuarto mandamiento identifica de todos los dioses que hayan, sea en el cielo o en la tierra, nos identifica a nosotros el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y después de terminar el versículo dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En todos hay ese conocimiento, y continúa con lo que tiene que ver con sacrificio y lo y lo otro, pero aunque el versículo, el contexto aquí le está hablando sobre estas cosas, el mensaje que tiene es muy, muy importante para el cuarto mandamiento, ¿quién es Dios?
cómo Dios creó el sábado, porque yo sé que Ramón él quiso hacer esa definición, quería aclararlo un poco, lo vamos a aclarar un poco más ahora. El Padre, por medio de su Hijo, creó todo lo que había, y por medio de su Hijo es que está todo. Y entonces él identifica otra vez quién es el creador, el Padre, de cuáles son todas las cosas. Y también identifica al Hijo, porque el Hijo, por eso dice el Hijo, que él también, el Hijo cuando le preguntaron, dice, el Señor también es, el Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque él fue el que lo creó. No sé si quiere dar otro comentario. Eso es lo que yo le expliqué a mi amigo aquí, el vecino. Yo le dije, mira, ustedes dicen que también van a la iglesia y se congregan el miércoles, en cualquier otro día de la semana. Y dije, no hay problema con eso. No hay ningún problema en congregarse y hacer algo bueno en cualquier día de la semana. Si usted se quiere congregar en la iglesia y adorar a Dios, puede hacerlo también. Pero yo le dije, el punto está en el significado del día. Sí, el séptimo día, le dije, es otro día más en el ciclo semanal, como cualquier otro día. Pero el significado que tiene es la importancia del día. Pero, o sea, le expliqué lo que tú estás diciendo ahí, de que el significado del sábado, le dije, es que venera y honra al único Dios y creador que existe. En ese día, cuando tú obedeces ese mandamiento, estás obedeciendo a Dios y no solamente obedeciéndole a guardar ese mandamiento, sino también que le está reconociendo como su creador. Eso es lo que yo le expliqué. Pero yo le dije, si yo me reúno en un día que él no me especificó, pero a conciencia creo que ese es el día que él especificó. En realidad no le estoy obedeciendo. Le estoy obedeciendo otro día que él no dijo. O sea, no le estoy honrando a él. Estoy honrando quizás la palabra del hombre. O sea, la palabra de algún sistema religioso. No le quise ser tan específico esta vez, sino que quiero llevarlo más levemente. Yo sé que hubo un cambio en esto, en lo que es el día de reposo. Hubo un cambio que se dio hace mucho tiempo atrás y te lo voy a probar después. Pero lo que yo veo es de que ellos se olvidan de que entre todos los días que Dios estableció en el ciclo semanal en el Génesis, uno de ellos de los días tiene un nombre, solamente el séptimo día. Sí. Se encuentra el nombre de ese único día, el séptimo día, Shabbat, que sería día de reposo. Es el único día que se reconoce como día de reposo. Los demás 6 días en la semana no tienen nombre. Y eso es lo interesante. Ellos no saben de eso. Y como tú, es más, lo que estudiamos en la lección, vemos que se menciona, estudiamos sobre el primer día. Y como tú dices, ¿qué era el nombre de ese día? El primer día. Ok, el primer día. Ahora, en la Biblia vemos el séptimo día, vemos el sábado. Vemos dos diferentes categorías, como tú dices. Uno, algunas veces se dice el séptimo día, otras veces se dice el sábado. Pero este primer día es el primer día. Sí, es bien interesante eso. Sí, en el hebreo, tú ves que la palabra es sabatón, que significa día de reposo. Es el único nombre que se encuentra para los días de la semana, para ese día en específico. Pero para otro día no se encuentra el nombre. Y eso es un punto yo creo que uno puede usar para argumentar con estas personas, ¿me entiendes? Explicarle eso de que, mira, ¿dónde encuentras este otro nombre para otro día? ¿Cuál es el único día en el que la Biblia dice que es el día de reposo? El séptimo día. El séptimo día es sábado, no es otro día. Y la otra cosa, como para cerrar un poquito aquí, porque, bueno, que haya otro comentario, porque creo que sí hemos hecho un buen trabajo en presentar el primer día de la semana como lo presenta la Biblia, y hemos regresado a explicar cómo eso, versus o contra, por ejemplo, el séptimo de la semana.
Es que si nosotros de verdad somos cristianos, ¿qué es lo que como leímos en la lección pasada, qué es lo que es un cristiano? El nombre tiene, ¿qué es lo, la base dice Cristo, ¿verdad? Un cristiano es Cristo, uno que pertenece a Cristo. Es como decir, en América hay americanos, en México hay mexicanos, en Canadá hay canadienses, y cualquier, donde sea su país, nombre su país y le ponga el ya o el ye o la última parte. Es lo que un cristiano es, uno que le pertenece a Cristo. Cristo tiene y guardó y enseñó y vivió su ley. Y la vivió y como un ejemplo. Si nosotros somos cristianos, nosotros viviríamos ese mismo ejemplo. Y si Jesús estableció algo nuevo o cambió algo, eso estaría también dicho en una forma o la otra en su palabra, y él lo haría, estaría en la Biblia, uno, y él lo haría también como ejemplo. Y vimos aquí que hasta en la lección pasada, y un poquito en esta lección, hasta el tiempo de su muerte, siempre el sábado. Después del sábado, después de que resucitó, hasta que él ascendió ya al cielo, no hubo ni un cambio, no dio ni una instrucción, no dio nada. Y después, como la lección pasada vimos, que el sábado se seguía guardando día tras día, tras otro. O de sábado a sábado, en otras palabras. Pero lo que quiere decir es que nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo. Creer lo que Jesús dijo. Y leer nuestra Biblia. Porque ahí donde está, yo creo también otra falta del cristianismo. Es que nosotros, hubo un tiempo en la historia donde no había Biblia, la gente estaba ansiada por Biblia. Y creo que sucedió, o nosotros estamos en la otra cara de la moneda. Tenemos demasiadas Biblias, pero nadie la quiere leer. Satanás lo que hizo fue quitó la Biblia del pueblo y estuvimos en la era oscura, donde no había Biblia, y cuando empezaron las Biblias a salir por los reformadores, la gente se cogía las Biblias y se las comía. Pero ahora, entonces Satanás dijo, ok, está bien, ahora vamos a dar muchas Biblias. Que muchas Biblias también, no quiero entrar en eso, pero también hay traducciones que están medio raras, pero la Biblia en sí están en todos lados y ahora nadie quiere leerla. Cuando uno lo tiene disponible, uno no lo quiere leer ni tenerlo. Pero cuando no está disponible es cuando uno se la quiere comer. Por ejemplo, en este caso, la Biblia. Como Jesús dijo, nosotros vamos, el verdadero cristiano adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y en este caso, hablando en verdad, porque también en espíritu, pero en esta caso de verdad, el día verdadero de Dios es el sábado. Y ahí es el día que nosotros en sí tenemos que adorarlo a Él como Él lo ha requerido y como lo ha dicho. Y cuando lo aceptamos a Él y aceptamos todo lo que tiene para nosotros, ¿qué es lo que va a venir? Muchos problemas. Pero ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si el sirviente no es mayor que el maestro. Si Él pasó por muchos problemas, ¿qué vamos a pasar nosotros? Por problemas. Y si vemos, ya estamos en sí, esto no es un estudio de profecía, obviamente, pero estamos en el fin del mundo. Y nosotros estamos viendo cosas, se está viendo como el domingo se está estableciendo poco a poco, como que va a ser una ley, como pasó en el tiempo antiguo de la Edad Oscura. Se va otra vez convertir a algo que se va a enforzar. Y todos esos que no obedezcan este mandato mundial que se va a suceder, va a ser perseguido. Ahora, la simiente, como leímos en Apocalipsis, la simiente de la iglesia, la simiente verdadera o remanente, está profetizado para ser perseguida o para ser parte del mundo. Está profetizada para ser perseguida. Y lo último que quería, que me regresó a la mente era la batalla final, o la batalla desde el principio al final, pero ya estamos en el final. La batalla final tiene que ver con adoración. Adoración solamente decir, oh, yo adoro a un Dios. Como leí, hay muchos dioses y muchos señores. No, la adoración es adorar al Dios verdadero de la Biblia. Y el Dios verdadero de la Biblia tiene un día de adoración específico que Él estableció. El Dios falso también tiene un día
que Él ha establecido, que el mundo ha aceptado y ha establecido para adorar a ese Dios. Eso no solamente es cuando se adora en completo, no en parte. No se adora al Dios verdadero y después se adora en un día que no es. No, se adora en completo. Y para los que guardan el primer día de la semana, y también los que guardan el séptimo día, estamos adorando al Dios verdadero, estamos adorándolo como Él quiere que lo adoremos, en el día que quiere que adoremos. Y esas son las tres preguntas que hay que hacernos, porque también hay muchos que adoran en el día verdadero, pero no conocen al Dios verdadero. Como dijo Pablo, nosotros tenemos un Dios, el Padre. Y si leemos Juan 17:3, pues aquí termino y te lo doy. Y si queremos Jesús que sea un testigo apoyando al Padre, a Pablo sobre lo que dijo, tenemos Juan 17:3, que lo voy a poner aquí rapidito, porque es el versículo que me despertó a mí, y lo voy a enseñar cómo yo llego ahí. Pues aquí, como Juan, para que vean que no es una maniobra de mentira. Y dice, voy a empezar del primero y voy a brincar al tercero. Estas cosas habló Jesús. ¿Quién es que está hablando aquí? Jesús. Y levantándolo los ojos del cielo dijo, Padre. Tenemos a Jesús aquí hablando. Esta es la última oración que él tiene con sus discípulos antes que fuera llevado a pasar el proceso de juicio a la crucificación. Es su última oración. Y lo primero que él dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, hablándole al Padre. Ahora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Esto es bien importante. ¿Uno quiere saber cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién le está hablando Jesús? Que está hablando a su Padre. A ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Para nosotros, bueno, los versículos eran para darle un testigo bien oficial, bien fuerte a Pablo. El testigo más adecuado, el que más tiene, ¿cuál es la palabra que quiero buscar? La que más autoridad tiene para decir quién es Dios. Pablo lo dice, pero el que más autoridad tiene es el mismo Hijo de Dios y que conoce quién es Dios. Y aquí podemos nosotros entrar, que no necesariamente vamos a hacer tu comentario, pero no quiero entrar en eso porque se puede ser un poco largo y lo podemos hacer otro día. ¿Quién de verdad es Dios? Es el Padre, y el Padre tiene un Hijo, por cual vino a salvarnos. Y ese es el Evangelio. Pues pasado todo eso, lo que has dicho, hay unos puntos en los que se me venía un comentario en la mente. Y mira, los que creen a conciencia de que el día de reposo es el domingo y por esa razón se reúnen ahí, pues obviamente están honrando y están adorando a un Dios falso al hacerlo, por el hecho de que Dios no especificó ese día. Ahora, ¿qué hay con aquellos también, que conocen el sábado, y observan el sábado, pero al mismo tiempo tienen un concepto errado acerca de Dios? ¿Me entiendes? O sea, y la hermana dice que un concepto errado acerca de Dios consiste en idolatría. Por ende, si estos que conocen el sábado y lo observan también, pero al mismo tiempo tienen un concepto errado acerca de Dios, pues obviamente están honrando, en su conciencia también están honrando a un Dios falso. ¿Me entiendes? Así es de que aunque observen el sábado correcto, que es el séptimo día, observen, pero al mismo tiempo mantienen un concepto errado acerca de un Dios, otro Dios, o sea, de Dios, en una forma ajena, ¿me entiende? Es obvio de que aunque se reúnen en ese día y lo están observando de acuerdo al mandamiento, pero aún así, bajo ese concepto errado, están honrando a un Dios ajeno. No están honrando a un Dios, al verdadero Dios de la creación. Ves que los dos grupos están en una desventaja ahí. ¿Entiendes? Tanto aquellos que son guardadores del domingo, por creer de que ese día es el día de reposo,
están errados, están honrando a un Dios falso, tanto aquellos como que también conocen el sábado, el séptimo día, pero tienen un concepto errado de Dios, también al mismo tiempo y de la misma forma están honrando, venerando y adorando a un Dios falso. Así es de que no hace ninguna diferencia. Y por eso, tristemente, y es triste decirlo, de que muchos que conocen el día de reposo, el séptimo día, pero si mantienen un concepto errado de Dios en su mente y están adorando en ese día bajo ese concepto, tristemente están adorando un Dios falso. Y por ende están en idolatría y están en pecado. Y es triste decirlo, pero es la verdad. Un ejemplo secular, y creo que podemos cerrar aquí. Un ejemplo secular sería un cumpleaños. Imagínate, una persona que es honrada, ¿verdad? En el pueblo. Y si un cumpleaños cae en tal fecha, y todo el mundo prepara sus preparativos, la ciudad, tú sabes, lo llevan a otra ciudad para que no se dé cuenta, preparan y adornan todas las casas, adornan todas las calles y todas estas cosas. Y entonces el día llega y entonces debe de coger a esa persona, montarlo en el carro, por ejemplo, y pasearlo con toda la música y todo el show que se pudiera hacer, con el cake grande y todo eso. Ahora vengan y cojan cualquier otra persona y lo pongan en su lugar y lo hacen. Una persona que no tiene nada que ver con ese día, es más, una persona de otra ciudad. Ellos van y van a la ciudad donde van a recoger a la persona de cumpleaños y se equivocan y recogen a otra persona de la ciudad y lo llevan y lo traen y esta persona, ok, está bien, este no es mi ciudad, primero no es mi ciudad, no es mi día de cumpleaños, bueno, aunque sea del otro, pero no es sé, es más, vamos a decir que sí es su día de cumpleaños, pero es la persona equivocada, una persona cualquiera, llega a ser su mismo, le dice, ese es tu día, ok, ven para acá, y cogen a la persona equivocada, y la persona a cual le pertenece el día, o le pertenece la ciudad, le pertenece toda la honra, y el cumpleaños está en otro lado. ¿Qué que esa persona va a hacer teniendo, por ejemplo, un rango oficial grande, cuando regrese y se dé cuenta que ellos honraron a otra persona en su cumpleaños? ¿Qué va a hacer a esa ciudad? Tiene una personalidad que tiene poder para hacer todo tipo de cosas. Sí. Entonces, por eso yo veo también la importancia, mira, de nosotros dar a conocer también tanto el sábado como al verdadero Dios a las personas, especialmente al mundo cristiano que obedece el domingo. Es de mucha importancia dar a conocer ambos, porque si ellos conocen las dos cosas, las ven, las visualizan y se dan cuenta que es correcto, van a estar bien con Dios, ¿entiendes? O sea, es más, la hermana White creo que también hace énfasis en eso, de que el sábado tiene que ser exaltado en el tiempo del fin también, porque es muy importante, muy importante. Es el mandamiento que ha sido pisoteado por décadas, por miles de años, hasta ahora. So, creo que nosotros tenemos una gran labor que hacer. Michael, yo quiero hablar. Oh, sí, hable. Sí. Mira, yo he conversado con muchos pastores pentecostales, testigos de Jehová y todo eso, y siempre me mencionan o me enseñan en Colosenses, ¿no? 2:16, y me dicen esto cuando yo les hablo del sábado, me dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y yo le digo que este día de reposo que dice acá no se refiere al sábado. Ese es un día que se celebraba una vez al año y no caía en sábado. Podía caer en sábado, pero podía caer en cualquier día. Y ese era y de eso ellos se agarran. Porque aquí dice en la Biblia que ha sido abolido el sábado, porque me enseñan ellos, ¿no? El Colosenses 16:2, y yo les hablo que ese era el sábado ceremonial, no era el sábado del que hablamos nosotros, del séptimo día. Eso es lo que quería solamente comentar, porque ellos siempre dicen, no, es que el sábado fue abolido, y no es así, el sábado no fue abolido, le digo. Es el sábado que se celebraba, acá dice, ¿no?
días de reposo. Y el día de reposo no dice días, solamente día de reposo. Y acá dice días. Y días, pues, no se puede, no es el sábado el que nosotros guardamos. Es un ¿Dónde, sábado que caía en cualquier día. dónde es el versículo dijiste? Está en Colosenses Ajá. 16. Colosenses 1, 2, 3 o 4. 2. Colosenses 2, 16. Pues estábamos cerca ahí leyendo, tú estabas leyendo, entonces ahí seguí leyendo y me acordé de eso, de que todos los... Vamos a ponerlo aquí un momentico porque ese es otro, tiene razón, ese es otro que se ha usado bastante para eso y vamos a hablarlo un momentico si quieres. Vamos a hacerlo aquí y luego voy a leer. Mira, sí, sería muy ¿Sí? interesante de sacar un tema para responder a esas objeciones, o sea, agarrar todos los versículos que ellos usan para rechazar el sábado, tomarlos todos, compilarlos todos, y sería bueno producir algo para dar una explicación de cada uno de esos versículos. Sería buena idea. No, sí, sería bueno. Si quiere, yo puedo dar rapidito enseñar el versículo y dar un resumen rápido. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Okay. Sí, porque así no se queda tampoco. Estamos aquí, como dijo Felipe, Colosenses 2 y versículo 16 dijiste, ¿verdad? Sí. Y yo creo que era... Ajá, y es continuando donde tú mencionaste clavando la luz, en la cruz. Sí. Vamos a empezar de 14, nada más para donde hablamos la última vez. Dice, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo a la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este Jesús triunfando contra todos los potestades, principados que existen, que estaban contra él. Por tanto, aquí está, por tanto, nadie os busque en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y este versículo que nunca se lee. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es lo que eran las sombras? Las comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva y días de reposo eran sombras de lo que había de venir. ¿Y por qué eran sombras? Déjame regresar para atrás nosotros aquí. ¿Por qué eran sombras? Porque cuando en el Éxodo, y si no te he equivocado también en Levítico, creo que también, pero en el Éxodo se menciona sobre el santuario, se menciona sobre las diferentes fiestas que se iban a tomar, en cuándo eran los tiempos, las diferentes, creo que también Levítico estaba, en Levítico también está, las diferentes ceremonias que se hacían. Y todo eso, cuando uno mira el santuario, para mantenerlo corto, cuando uno mira el santuario y las fiestas, tienen que ver con la vida de Cristo. Tiene que ver con la experiencia que Cristo iba a pasar. Tiene que ver con la experiencia, con lo que está haciendo Jesucristo ahora mismo en el santuario celestial. Todo eso era una sombra de lo que iba a suceder. Como todas esas fiestas, la mayoría de todas las fiestas, excepto la penúltima fiesta en cual estamos ahora mismo y la última fiesta que va a ser cuando ya Jesús venga, han pasado. Ya terminaron. Esa sombra ya terminó. Y ahora Jesús está haciendo está haciendo la realidad de esa sombra. Y el sábado fue dado desde el principio de la creación, pero estas fiestas fueron dadas desde el Éxodo y Levíticos. Muchos años, mucho después, mejor un siglo, creo que después, uno o dos siglos después de que el sábado fue creado. No se puede combinar ahí con lo que son ¿qué dice aquí? Las sombras. No es una sombra lo que iba a venir.
porque ya estaba ahí antes de que la sombra llegara. Ujú. Oscar, ¿quiere añadir algo? ¿Está bien? Bueno, sí, es que muchos cristianos confunden lo que son las leyes ceremoniales, o la ley ceremonial con la ley real, que es la ley de los 10 mandamientos. O sea, ellos la confunden ahí y cuando usan el versículo donde dice que eso fue clavado en la cruz, o sea, a ellos entienden que lo que fue clavado ahí fue la ley real de los 10 mandamientos y no la ley ceremonial. Cuando en sí fue la ley ceremonial la que fue la que se, una vez Cristo murió, obviamente todo sacrificio, toda ofrenda literal que se hacía en ese entonces, pues caducó. Todo el sacrificio de corderos y palominos y todo eso cesó en la muerte de Cristo. Eso es lo que yo creo que ellos ignoran, de que todo eso, todas las ceremonias y ritos que se hacían en el sistema levítico, eso fue lo que caducó, pero no, nunca la ley moral, nunca Cristo la abolió. Él mismo la dijo. Él mismo lo dijo, no he venido a volar o abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. O sea, Cristo no pudo abolir la ley de su Padre en ningún momento. Y luego dice que ni una jote ni una tilde pasará de la ley, refiriéndose a esa ley moral, hasta que todo esto acontezca. O sea, la ley ha sido desde antes del pueblo judío existir, en sí fue establecida una vez Dios comenzó a crear, la ley ya existía. Sí, la ley existía. Ya la ley ya existía. O sea, la ley moral ya existía y va a existir por la eternidad. Una cosa ahora que tú dijiste eso, que me vino a la mente, y no es que quiero alargar esto, pero los mandamientos de Dios, todo el mundo, y esto es lo que tiene que ver con tener una creencia equivocada de quién es Dios. Jesús vino a cumplir la ley de Dios en el hombre. La ley de quién es de Dios. La ley dice que hay un solo Dios, que es el Padre. Las personas como piensan, tienen un concepto equivocado de Dios y piensan que hay tres en uno y que los tres son iguales. Pero no es así como dice la Biblia. Entonces, como Jesús murió y clavó y todo esto otro, creen que por eso él mismo es el autor, él mismo lo puede cambiar. Pero el problema es que el Padre nunca vino, no fue el que vino a morir, él mandó a su Hijo a morir. El Padre no puede morir, es inmortal. De él procede toda vida, procede todo. Él es vida. Cual se le dio a Jesucristo para que Jesucristo nos pueda dar a nosotros. Eso es otra cosa que podemos tocar otro día. Y el que murió fue Cristo. Y lo que representaba a Cristo son todas esas cosas que Colosenses 2:16 dice. Son las ceremonias y todo lo que era una sombra de la realidad. ¿Y quién es la realidad? Él es la realidad. Entonces, esa es otra cosa que tiene que ver con el concepto de que quién es Dios. Si creemos que Dios es esto, vamos a tenemos una base equivocada, errónea, y de ahí todo empieza a ir pues donde no debe ir. Pero si nos mantenemos con lo que dice la Biblia simplemente y claramente, y no lo inventamos y lo tomamos literalmente, y eso es la otra cosa de un cristiano, tiene que tomar lo que es literal, literal. Y establecemos eso como la base porque una cosa interesante que dijo Jesús, la vida eterna no es el sábado, la vida eterna no son doctrinas aquí, doctrinas allá. La vida eterna es conocer al verdadero Dios, al único Dios verdadero, y a su Hijo. Teniendo eso como la base y conociendo como la base, todo lo otro se establece arriba de esa base. Y el sábado es parte de eso. Y el sábado apunta a la base, y todo lo otro apunta a la base. Y es la vida eterna que la necesitamos, que es conocer no solamente estilo escuela, o sea, no solamente como conocer, oh sí, pero sino tener un conocimiento íntimo también
de quién es Dios y quién es Jesucristo, tu Hijo. Y con eso, si menos que alguien quiera añadir otra cosa, creo que podemos tener una oración y terminar aquí. ¿Alguien quiere orar? Ok. Vamos entonces a orar. Yo oro para terminar y concluir aquí. Gracias Dios por este sábado, gracias por esta lección, gracias porque el Espíritu tuyo pudo guiar esta lección que tuvimos, Jesucristo en el medio de nosotros, nos pudo dar las palabras que teníamos que dar para poder ampliar y vamos a aclarar algunas ideas y preguntas que otras personas han tenido que no entienden este tópico muy bien. Sabemos que tu día que tú hiciste siempre ha estado y siempre va a estar, porque tú lo hiciste. Y es el día correcto. Esta lección tocó sobre el primer día de la semana y hemos visto que no ha habido ni un cambio en toda tu Biblia. Y como cristianos nosotros tenemos que seguir el ejemplo de tu Hijo. Y te pido que tú puedas poner en cada uno de nuestros corazones ese querer de, primeramente, conocerte a ti y a tu Hijo. Segundamente, poder que tu Hijo more en nosotros, para que no vivamos nosotros, sino tu Hijo en nosotros y podamos cumplir la ley que tú tienes, que es perfecta, como una cosa natural y no porque lo hacemos porque hay que hacerlo. Una relación entre de ti con nosotros nos lleva a eso y eso es lo que yo pido para toda persona que esté oyendo este mensaje. Quiero que ayude a esos que no entienden y esos que no estudian su Biblia, que lo motive para que ellos puedan estudiar y puedan ver que estas cosas que se han dicho, si son falsas o verdaderas, para que no sean nuestras palabras, sino la palabra tuya que están escritas en la Biblia, cuál es la verdad completa. Quiero y pido también que el resto de este sábado pueda ser un día santo para nosotros, que nos ayude a mantenerlo santificado, que también podamos ser santificados por ti, por medio de este día, y poder reunirnos otra vez el próximo sábado. Que esté con cada uno de nosotros durante la semana también. En nombre de Jesús. Amén.